Muy bien. El título de la invitación, el cambio, el cambio yo lo tomé para darle inicio y contexto a la presentación de los dos temas que vamos a compartir sobre dependencia emocional y codependencia. Para decir, el cambio está en ti. El cambio está en ti y el camino se abre conforme avanzas en el cambio hacia esa restauración de tu diseño original. ¿Y el diseño original cuál es? El diseño que Dios ha puesto en cada una de nosotras. Un diseño que eventualmente ha sido distorsionado, rayado, dañado, pues por tantas cosas que a veces nos han pasado. Y me gustó mucho cuando la hermana estaba compartiendo que el Salmo 138 sobre el propósito. Y el propósito para cada una de ustedes está en el corazón del Señor, pero el día de hoy seguramente tiene que ver con esa promesa en Isaías de romper el yugo con la unción del Señor en sus vidas. Así que hoy estamos de alguna manera siendo invitadas a escuchar este tema. En mi caso, a ser instrumento para compartir el tema eh, y simplemente dejar que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. Escuchemos, revisemos, tengamos una mirada interior, una mirada acerca de las personas que están a nuestro alrededor en forma permanente y cotidianamente. Porque si hay que romper yugos, pues esos yugos primero los tenemos que identificar y nos ocurre que muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos un yugo puesto. Los pasos para avanzar son conciencia, identidad, integralidad, relacionalidad y proyección, justamente, y me encanta el nombre del ministerio porque para llegar a la proyección como mujeres y al propósito que Dios tiene para cada una de nosotras, los pasos anteriores son necesarios y vamos a ir desarrollando el tema para poderlo ver. No sin antes, quisiera tener la oportunidad de escuchar a dos o máximo tres personas de ustedes completando tres sencillas oraciones. Así que voluntariamente, por favor, alguien que diga yo escojo la banderita número tal y entonces miramos cuáles son las oraciones a completar en esa banderita. ¿Quién quiere iniciar? No sé si la pastora Berta se anime Sí. para abrir. Dianita dijo yo, entonces que la Dianita comience. Vale, listo. Ok, y por ahí veo dos manitos levantadas. Vamos a dar solamente tres participaciones. Dianita, entonces, ¿cuál es el número que eliges? La 3, la verde. La 3. Bien. Ahí tienes la 3. Simplemente es completar muy cortico esas tres oraciones que dicen ahí. Ok. Hola, me llamo Diana. El amor es, perdón, las mujeres somos llamadas a ser hijas de Dios, somos las hijas de Dios. Muy bien, Dianita, muchas gracias. Es fácil. Bien, ¿quién más entonces dijo yo voy a participar? Mary, ¿tienes la manito levantada para participar? Yo la levanté cuando empezamos. Bueno, pero estaría bien si nos compartes cuál sería el número a elegir. Bueno, no me van a corchar, por favor, el 4. El 4. No, aquí no hay respuestas ni buenas ni malas. Todas son aceptables. El 4. Bueno, el 4. Hola, me llamo Mary. La dependencia emocional no es sana. Y quisiera que mi vida fuera una vida dedicada al amor de Dios. Muy bien, muchas gracias por compartir tu ejercicio de completar oraciones. La última. Gracias. Adriana, tomo el número 8, por favor. El 8. Hola, me llamo Adriana Leal.
El maltrato es inconcebible, respetada, amada y valorada. Gracias, Adriana, por tu respuesta. Y bien, vamos a entonces avanzar. Fíjense que son frases sencillas, son frases cortas que nos hacen reflexionar y están directamente vinculadas con el tema que nos convoca el día de hoy. Dependencia emocional. Entonces vamos a ver en qué consiste, de qué se trata, cuáles son los signos y síntomas, cuáles son las características de las personas dependientes, porque recuerden que les mencioné que los pasos para poder ser libres de este yugo, si fuera que lo tenemos, porque somos dependientes emocionalmente o porque hay alguien en nuestras vidas que es dependiente emocionalmente, el primero de los pasos es conciencia. Y la conciencia la podemos tener cuando tenemos la información, cuando conocemos qué es lo que pasa y cómo lo identificamos. Así que la dependencia emocional es una adicción hacia otra persona, una necesidad desmesurada del otro. Lleva a renunciar a su propia identidad y valía a quien la está padeciendo. Pone su relación con la otra persona por encima de todo, incluyéndose a sí mismo. Es decir, es mucho más importante la otra persona que yo. Ahí estoy en una condición de dependencia emocional. Me pierdo a mí mismo o a mí misma porque el otro es la persona objeto de mi completa atención. En muchos casos, las personas con una dependencia afectiva provienen de familias disfuncionales. ¿Qué significa familias disfuncionales? Familias donde los padres han tenido diferentes dificultades, también provienen de familias que tuvieron dificultades. Creo que aquí ninguno nació en una familia perfecta. Y por esa razón, pues es válido observar y aprender sobre estos temas para ver cuáles han sido los patrones con los cuales hemos sido criados, cuáles han sido los modelos que hemos aprendido en nuestros núcleos familiares y observar si dentro de nuestras familias nucleares actuales estos patrones están presentes. Entonces, cuando los padres son fríos y distantes emocionalmente o han sufrido las personas un abandono físico o abandono emocional, pues por uno o por ambos progenitores, a veces pasa por ambos, puede que estén presentes, pero están tan ocupados trabajando que hay un abandono emocional, aunque es inconsciente y no es a propósito, pero está ocurriendo. Como no se desarrolló un apego seguro con progenitores o cuidadores presentes y atendiendo necesidades, ese tema ya lo desarrollaron el día de ayer y ya saben de lo que estamos hablando. Si ese apego seguro no se desarrolló durante la infancia, pues el niño simplemente crece o el niño o la niña crece experimentando sentimientos ambivalentes que después proyectará en sus relaciones como adulto y empiezan ahí a observarse las consecuencias. En otros casos, se trata de personas que han tenido que enfrentarse a numerosos problemas desde pequeños y tienen la idea de que no merecen ser felices. Es decir, puede existir personas que tuvieron padres presentes, pero eventualmente tuvieron otras situaciones que afrontar en la vida, en el colegio, con un vecinito, con un compañerito de cuadra, etcétera, etcétera, que les hizo sentirse de una manera discriminada o de una manera humillada y tal vez eso fue lo que generó que se desarrollara el patrón en esta persona. De esta forma, su autoestima es baja, crecen y crecen creyendo que necesitan ganarse el reconocimiento de los demás a toda costa, incluso a costa de sí mismos. A esto se le suma que debido a las experiencias de abandono y rechazo han experimentado la falta de control, por lo que al crecer necesitan controlar a las personas más cercanas para evitar que éstas le abandonen. Y esto es lo que explica, esto es el contexto para lo que llamamos dependencia emocional, por un lado, y por el otro lado, la codependencia, que ya veremos el concepto y cómo
cómo son diferentes entre sí. Bien. Aquí tenemos que la poca valoración de la persona que está teniendo dependencia emocional por ese pasado y ese desarrollo psicoemocional que no fue en un vínculo seguro, pues esta persona busca la seguridad que le falta en un tercero, en un otro, y simplemente se abandona a ese otro, ¿sí? Porque en el fondo esa necesidad emocional, porque a lo largo de su proceso de desarrollo esas necesidades no fueron satisfechas. Entonces la persona siendo adulta intenta cubrir esas necesidades de pequeñito en una relación de dependencia afectiva. La imagen pues creo que es muy diciente y es como es una mujer adulta aferrada al hombre que quizás fuera la pareja, pero se está aferrando en realidad es como al padre que nunca tuvo o que no estuvo ahí para proveerle el afecto que la niña necesitaba. Lo mismo ocurre con los niños, o sea, aquí siempre estamos, cada vez que yo lo mencione, aplica tanto para hombre como para mujer. Y aplica para todas las relaciones, aunque generalmente se evidencia mucho más en las relaciones de pareja. Bien. ¿Cuáles son los síntomas de la dependencia afectiva? Y aquí yo les voy a pedir que a medida que los menciono, simplemente ustedes hagan un autoanálisis, ¿no? Examina si te identificas o si identificas a alguien en tu entorno cercano con estos síntomas de la dependencia afectiva. El número 1, necesito mucha atención de mi pareja para sentirme bien. O en el caso de ustedes, su pareja, o si es una jovencita que no tiene pareja o que no está casada, tiene un amigo o que pareciera que necesita toda la atención tuya para estar en forma tranquila y poderse sentir bien. Así que esto lo podemos aplicar para todos los contextos y todas las relaciones. Nuevamente, el segundo síntoma, tengo miedo al rechazo de mi pareja, tengo miedo a quedarme sola, ¿m? O la persona con la que yo comparto, o con la que yo convivo, con la que estoy casada, experimenta ese miedo, e independientemente de cómo sea nuestra relación, si es una relación saludable o si es una relación maltratante, seguimos ahí simplemente por el miedo al rechazo y al abandono, porque esto está vinculado con el pasado. Y cuando nosotros necesitamos resolver lo que ocurre en el presente, tenemos que mirar al pasado para también resolver aquello, ¿sí? Porque esto que nos ocurre en el presente está directamente vinculado con esos estilos de apego que ustedes aprendieron el día de ayer. El tercer síntoma, exijo constantemente muestras de cariño. Hay personas que definitivamente están necesitando todo el tiempo sentirse amadas y que ese amor sea expresado y manifestado de diferentes formas, con detalles, con mensajes, con llamadas, con atenciones, pero es de una manera que es exacerbada, que eh, es exigida, ¿sí? Es de una manera que siempre va a ser insuficiente. En el punto 4, a menudo me siento vacía o la persona que está conmigo dice que se siente sola, no querida, que se siente rechazada, que tiene miedo que la deje y que necesita para sentirse bien que tú estés todo el tiempo con ella, pendiente de ella, hablando con ella, llamándola, contestándole los mensajes de texto, etcétera, etcétera. Veámoslo siempre en doble vía. O lo hago yo o lo hace alguien en mi vida. Punto 5. Necesito saber que soy la prioridad de la otra persona. Y ahí es cuando empiezan a aparecer los celos y demás, porque hay esta necesidad afectiva tan grande que viene de la niña chiquitica que hay dentro de nosotras,
que no fue satisfecha emocionalmente por nuestros padres o nuestros cuidadores, porque no pudieron, porque no tenían las herramientas, porque no sabían, porque hicieron lo que pudieron con lo que tenían simplemente. Pero eso nos adultas, entonces tenemos esta situación en la que necesitamos saber que soy el número uno o la número uno para la otra persona todo el tiempo. Y me siento desplazada y me siento sustituida por el trabajo, por el jefe, y estoy viendo todo el tiempo situaciones de infidelidad porque simplemente yo necesito sentirme que soy la primera en la vida de esa persona. ¿Ven? Otro de los síntomas es que se descuidan las propias aficiones, los propios sueños, los propios intereses. Se abandona a su grupo natural familiar o a su grupo natural de amigos, porque la persona con dependencia afectiva se entrega 100% a esta persona en la cual ha depositado su afecto. Y de la cual está necesitando todo su afecto. Y entonces es como si se volviera la única persona en el mundo. Y es cuando aquí sabemos que se trata de una dependencia afectiva, porque sí, uno puede sentir que ama a alguien y querer estar con ese alguien, pero dentro de parámetros normales, dentro de ventanas de tolerancia, no de una manera exagerada en la que asfixia a la otra persona. El otro síntoma es sentir que mi mundo gira alrededor de esa persona, que esa persona se ha convertido en el centro absoluto de mis pensamientos y preocupaciones. Y aquí ya no es natural, ya no es lo esperado cuando raya con pensamientos y preocupaciones obsesivas. Todo el tiempo, en forma permanente. No dejo de pensar qué estará haciendo, dónde estará, con quién, qué estará hablando, por qué no me contesta. Si no me contesta, es que qué está haciendo. ¿Sí? Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta, ok, tal vez estoy teniendo un problema de dependencia afectiva si yo estoy cumpliendo con algunos de estos síntomas en mi vida. ¿Mm? O si lo experimento o como exigencia por parte de mi pareja o de un amigo o de alguien que comparte mi vida, entonces esa persona tiene dependencia afectiva porque tiene carencias afectivas y la necesidad de que yo sea su centro, su todo, su mundo, y pues yo no me puedo convertir en eso, porque entonces me pierdo, ¿ya? Bien. Tengo que estar todo el rato acompañado para divertir. Definitivamente son personas que no quieren estar solas, pero no quieren estar con otros, quieren estar con el objeto de su dependencia afectiva. Eh, y digo objeto porque entonces esa persona no se convierte, no es la persona con la que comparto, sino es el objeto que sacia mi necesidad. Y por eso aquí ya no estamos en una relación afectiva natural como debería ocurrir, sino que ya estamos hablando de dependencia. Y a menudo siento ansiedad, culpa o enfado, porque obviamente la ansiedad, producto de esa manera de pensar y esa manera de sentir, en la que estoy todo el tiempo buscando saber y buscando que me valide, que yo soy la prioridad para él, eh, eh, buscando todo el tiempo saber qué está haciendo y por qué no está conmigo. ¿Mm? Genera ansiedad, genera culpa, porque después de que hago esas cosas, la otra persona también probablemente empieza a cuestionar, a poner límites, a decirnos, oye, pero me estás agobiando, estás obsesionada, y entonces empiezan los sentimientos de culpa porque he hecho cosas que después digo, no, yo no debía haberlo hecho, pero lo sigo haciendo porque escapa a mi control. Y enfado, por supuesto enfado, porque si la persona objeto de nuestra dependencia afectiva no responde a nuestras necesidades, nos enfadamos. ¿Qué características tienen las personas que son dependientes? Avidez afectiva, esa necesidad constante de estar al lado de la persona amada. Cuando no puede, entonces recurre a todos los medios posibles, hasta se hace
amiga o conocida de las personas del equipo de fútbol o de las personas del trabajo, porque necesita tener fuentes de información para poder estar informado en forma permanente de lo que el otro hace o dónde está y de todo su contexto. Y eso pues está fuera de una relación edificada sobre unas bases de seguridad, confianza y fidelidad. Entonces, pues no es algo saludable y es algo que nos va a robar toda la atención y que va a impedir que podamos desarrollar nuestra propia vida de una manera integral. La persona con avidez afectiva se torna agobiante, posesiva, no acepta de buen grado que el otro reclame su espacio. Al contrario, le insta a abandonar sus actividades para que esté a su lado de forma permanente. No, oye, pero ¿por qué no dejas tu trabajo y te vienes a trabajar conmigo? Mira, ¿qué te parece si en lugar de salir con tus amigas, más bien nos vamos los dos a la montaña a hacer camping? Y así empiezan de una manera que aparentemente no implica una prohibición, pero de alguna forma se empieza a sustraer al otro para que solamente esté conmigo. O viceversa, cuando yo soy la persona que vive con alguien que es dependiente, se empieza a sentir que está siendo arrastrado solamente hacia el mundo del otro y que el mundo mío se pierde y yo me pierdo también en el mundo de la otra persona. Se experimenta miedo a la soledad, es otra de las características. No soportan la soledad, en parte porque el estar sola se hace que se activen esos recuerdos dolorosos vinculados al abandono durante la infancia o durante otras etapas de la vida en que nos sentimos abandonados o rechazados. Por eso a menudo se ven inmersos en una serie de relaciones de pareja fallidas. Cuando todavía no existe un vínculo matrimonial permanente, entonces se involucran las personas con dependencia afectiva en múltiples relaciones porque suele ocurrir que las personas saludables no se quedan con las personas que son dependientes afectivamente. Cuando se dan cuenta de que están siendo controlados y se están sintiendo como con esas ganas de poder y de control y de posesión por parte del otro, pues una persona saludable huye, no se queda en esa relación. Y la persona dependiente no quiere estar sola y se enreda en una tras otra relación de pareja, sin importar qué tipo de pareja sea, sin importar si comparten los mismos intereses o los mismos valores, lo importante que es llenar el espacio para no sentirse en soledad. Y pues ahí, claro que hay una gran cantidad de riesgos que aumentan los problemas que se puede llegar a tener, porque esos vínculos establecidos de esa manera, pues no son para nada saludables. Hay comportamientos sumisos. La persona con dependencia afectiva, como tiene miedo de que la relación termine, se comporta de una manera sumisa e incluso acepta ser humillado por su persona amada. El dependiente puede llegar a aguantar casi todo con tal de que la relación no se rompa. Y esto es, pues es denigrante, esto atenta contra la dignidad de la persona, pero la persona termina haciendo cosas que no hubiera imaginado, simplemente, o aceptando cosas que no hubiera imaginado también, simplemente por ese temor al abandono, por ese miedo a que la relación termine, por ese miedo a quedarse sola, por ese miedo a no sentir afecto de alguien porque su carencia afectiva es tal que no importa su propia valía, se humilla y acepta y permite que pasen muchas cosas que van en contra de su propia integridad. Y hay casos en los que incluso hay mujeres que han permitido en su vida situaciones en el área sexual que desbordan todo
lo natural y desbordan todo lo que está, digamos, dentro de los parámetros naturales de una relación de hombre y mujer, simplemente por complacer y evitar que la otra persona se vaya. Y muy seguramente porque en una situación como esa, que es extrema, eh, mm, la otra persona pues tampoco es saludable, por supuesto. Pero bueno, ahí viene pues otro tema. Hay otros casos en los que se acepta el maltrato físico o el maltrato psicológico. ¿Sí? El maltrato psicológico tiene que ver con eternos silencios entre la pareja cuando hay un disgusto. No se resuelve adecuadamente, y entonces simplemente te ignoro, hago de cuenta que no existes en mi vida y seguimos como si nada y pueden pasar semanas, eh, y eso es maltrato psicológico, pero a veces lo normalizamos y nos parece que bueno, ya se le pasará y resulta que no debe ser de esa manera. ¿Sí? Hay maltrato psicológico cuando recibimos humillación o descalificación verbal por parte de nuestra pareja. Y, y cuando se nos denigra, cuando se nos prohíbe hacer cosas que son de nuestro interés, se nos prohíbe así abiertamente, o cuando se nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer. ¿Sí? Entonces, a todo eso le llamamos abuso psicológico, maltrato psicológico. ¿Sí? Y la persona sumisa, la persona dependiente emocionalmente, con su comportamiento sumiso, termina aceptando muchas cosas y está ahí por las razones que ya les he ido comentando. O el maltrato físico también. Entonces, mujeres que se dejan golpear o hombres que se dejan golpear, porque es que esto no es exclusivo de un género, para ambos aplica. Y simplemente con el comportamiento de sumisión, bueno, ya pasará, él ya cambiará, o simplemente yo sigo orando para que deje de golpearme. Por supuesto tenemos que orar y hay que pedir apoyo en oración y todo lo demás, pero hay límites para las cosas, o sea, no podemos quedarnos en oración cuando estamos frente a alguien con una adicción, y eso ya es del tema de la codependencia, pero que en medio de su embriaguez viene y me acaba a golpes, porque cualquier día esos golpes terminan haciendo una lesión mortal. Entonces, simplemente es saber que hay límites, que por supuesto quien cambia a las personas es Dios cuando las personas están dispuestas a cambiar. Nosotros no podemos cambiar a nadie en forma directa. ¿Sí? Así que esos comportamientos de sumisión son unos comportamientos que nos van a poner en riesgos que realmente van en contra de nuestra propia dignidad e integralidad. Y eso está relacionado también con otra característica que es la baja autoestima, donde se suele recriminar la persona a sí misma por sus propios errores, y le cuesta mucho trabajo poder reconocer sus logros, y cuando los tiene los minimiza. Y por el contrario, maximiza los fallos o los errores que pueda haber tenido. Esta persona no se siente satisfecha consigo misma y no confía en sus capacidades y criterios. Bien. Necesidades de agradar. Son personas que suelen buscar continuamente la validación externa. Necesitan causar una muy buena impresión, por lo que intentan satisfacer en todo a los demás. Se les dificulta mucho decir no, o no lo dicen nunca. A todo dicen sí, no ponen límites, aunque sientan que están siendo invadidos en su intimidad. Cuando no obtienen esa aprobación, se sienten mal y lo interpretan como un rechazo. Generalmente se trata de personas que se desviven por ayudar, aunque para hacerlo se vean obligadas a pasar por encima de sus intereses y de sus necesidades. Entonces, esta necesidad de agradar es importante observarla porque, porque nosotros, dentro del contexto del servicio,
queremos ayudar y apoyar y es lo esperado. Pero siempre tiene que haber balance. Tiene que haber balance entre el tiempo y las actividades que desarrollamos para los demás, con el autocuidado y con la satisfacción también de las necesidades propias de cada persona. Si vemos que alguien está 24/7 dedicado a la actividad ministerial, por ejemplo, dedicado a la ayuda a otra persona, y de una manera casi que obsesiva, bueno, miremos a ver qué está pasando, porque puede ser que no sea una ayuda de servicio natural, altruista, sino que sea más bien que se está supliendo la necesidad propia afectiva de la que estamos hablando aquí. Por otro lado, cuando una persona se dedica exclusivamente a ayudar y a servir y se olvida de sí misma, no está teniendo equilibrio. No está teniendo equilibrio en sus dimensiones como ser humano. ¿Y cuáles son esas dimensiones? La dimensión física, la psicológica, la social y la espiritual. Nosotros somos seres integrales, integrados en esas 4 dimensiones y no las podemos abandonar. Si solamente nos dedicamos a una de ellas, al servicio, porque en la dimensión espiritual entiendo que yo me debo al servicio y al amar al prójimo y todo lo demás, pero de resto todo lo demás está descuidado. Se descuida mi autocuidado personal, se descuida mi relación de pareja, se descuida mi relación con mis hijos. No estoy siendo testimonio tampoco en mi casa porque estoy dedicado allá. Entonces, miremos a ver si hay balance en la distribución, está perfecto, ¿sí? Pero si estoy 24/7 y mi único objetivo es el de agradar y el de servir, puede ser que lo esté haciendo no por una condición natural, empática y de altruismo, sino simplemente porque estoy satisfaciendo una necesidad propia. Eso lo desarrollamos un poquito más adelante. ¿Por qué se es una persona dependiente? Entonces hay 2 preguntas para reflexionar aquí. ¿De dónde procede esa dependencia excesiva de la persona que está a nuestro lado? ¿O por qué yo personalmente necesito a alguien para poderme sentir feliz? Y son preguntas que tenemos que hacernos para identificar, además de revisar si estamos teniendo algunos de esos síntomas, entonces tener esa mirada también para atrás. Y aquí conectamos con el tema de ayer de apego, ¿no? Cuando éramos niños no aprendimos a ser autónomos e independientes, por un lado, o tuvimos carencias afectivas o tuvimos maltrato en nuestra vida. Entonces, ahí, en esa balanza que les muestro ahí en la pantalla, hay, por un lado, carencia de afecto, por otro lado, desaprobación, ¿sí? ¿De dónde proviene esto? Hay unos estilos de crianza que fueron usados por nuestros padres, no de manera consciente, sino de manera inconsciente, espontáneamente, producto también del modelo que ellos recibieron de sus propios padres. Entonces hay un modelo que es el autoritarismo, donde el autoritarismo, el padre es el poseedor de la verdad, el padre dice, pide que las cosas se hagan tal y como él exige porque así son y punto. O hay padres que tienen un modelo de sobreprotección y no quieren que el niño se lastime, no quieren que el niño se ensucie, no quieren que el niño se exponga a absolutamente nada y no lo dejan crecer psicoafectivamente. Es otro de los problemas que nos genera. Esa sobreprotección le está enviando un mensaje de desaprobación, de incapacidad. Aparentemente se hace con mucho amor, querer proteger para que no le pase nada, pero resulta que el niño necesita desarrollar autonomía, necesita desarrollar independencia, y si sobreprotejo, no lo dejo. Y eso genera unas dificultades luego cuando son adultos. Modelos de permisividad, hagan todo lo que quieran, como quieran, cuando quieran, porque quiero que sean felices, y entonces no pongo límites y entonces los niños crecen sin límites y crecen desbordados. Modelos de ambivalencia, a veces somos padres muy
muy cariñosos y afectivos, pero otras veces y sin saber por qué, sin razón alguna, descargamos toda nuestra ira sobre los hijos o recibimos esta descarga sobre nosotros cuando éramos niños. O negligencia, y la negligencia tiene que ver con descuido y con irresponsabilidad en la atención de las necesidades básicas de los niños. Cuando estos modelos de crianza son los que imperaron en nuestro desarrollo psicoemocional en nuestra infancia, entonces del tipo ansioso o desorganizado. Y bueno, si tuviéramos más tiempo entraríamos ahí como para ver si lo recuerdan y demás, pero yo sé que sí, ayer se los explicaron muy bien en la conferencia de la psicóloga. Así que así es como se conectan estos dos temas. De este vínculo inseguro del tipo ansioso o desorganizado proviene el desarrollo de la dependencia emocional y de la codependencia. Con el vínculo ansioso, entonces, tuvimos padres disponibles solo a veces, dificultad en esos padres para leer y satisfacer las necesidades afectivas de sus hijos. El menor entonces desarrolló ansiedad por separación, ¿sí? Porque los padres no estaban disponibles sino solo a veces. Desarrollaron bajo autoconcepto sobre sí mismos y se tornaron hipervigilantes y dependientes. Hipervigilantes porque estaban al pendiente todo el tiempo de las reacciones de sus papás y si iban a estar o no iban a estar y si se iban a poner contentos o no con sus pequeños logros, porque como no los tenían disponibles todo el tiempo, entonces cada cosita era para ellos súper importante. Con este modelo de padres, entonces, el adulto basa su felicidad en la relación afectiva. Tiene miedo a ser abandonado porque se sintió abandonado de pequeñito, aunque sus papás no lo hicieron a propósito y no creyeron que lo estaban abandonando, pero el niño se sintió abandonado. Tiene un fuerte deseo de intimidad, el adulto, pero al mismo tiempo miedo de la misma. Gasta mucha energía emocional en pensar en la relación. Se obsesiona con la relación porque no la quiere perder. Siente que la pareja no le ama como debería. Interpreta todo lo que hace o dice la pareja. Así que aquí tenemos la explicación de por qué el vínculo en el proceso de desarrollo psicoafectivo es tan importante. Ahora, ustedes seguramente muchas de las que están allí son madres y entonces también estarán pensando en cómo es su modelo de crianza y cuál es el estilo de apego que tiene con sus hijos y qué tipo de vínculo ellos están desarrollando. Entonces, fíjense que esto tiene múltiples aplicaciones y nos sirve para romper también ese yugo o esas cadenas que se van repitiendo por generaciones. Entonces, puede que tuve una mamá que era sumisa y dependiente de un papá que era alcohólico y maltratador, y entonces en mi caso yo vengo a reproducir de la misma manera o de manera similar ese mismo modelo y quizás también estoy actuando de manera similar como modelo y como con estilo de autoridad y un vínculo inseguro para mis propios hijos. Pues esta es la oportunidad para romper con esa cadena y que nuestros hijos también tengan la posibilidad de desarrollar un vínculo seguro que es el esperado para tener una vida más saludable. No libre de problemas y dificultades, porque todos las tenemos, vivimos en este mundo que es un mundo caído, pero con mayores recursos personales e internos para afrontarlo de una manera más saludable. Ahora, el vínculo desorganizado. Allí los padres son sumamente impredecibles. Son padres incoherentes entre lo que dicen y hacen. Son padres que prometen y no cumplen. Son padres negligentes que no están para brindar el cuidado necesario y básico de los hijos e irresponsables en suplir las necesidades básicas de ellos. Allí los mensajes que entregan estos padres impredecibles son de doble vínculo. Te pego porque te quiero, ¿sí? Y el niño no sabe, ustedes cuando eran niñas, si sus padres fueron de esta manera, no sabían a qué atenerse.
hicieran bien o hicieran mal, iban a tener una reprimenda o iban a tener o iban a sentirse ignorados por los padres, eh, o iban a tener una recompensa que no tenía nada que ver con lo que ustedes estaban haciendo. Entonces, a eso hace referencia esa impredictibilidad de un padre que genera un vínculo desorganizado. Se aprende que el maltratador es al mismo tiempo mi guardián. Y entonces, en el vínculo desorganizado, se estructura con más facilidad estas relaciones de sumisión y de dependencia afectiva cuando hay maltrato y abuso. El adulto, entonces, establece relaciones de amor-odio, relaciones conflictivas y dramáticas, tremendamente. ¿Aquí ya la ven? Sí, Listo, denme un segundo. Ya. Estábamos aquí, ¿verdad? Ese tema lo terminé y lo alcanzaron a captar completo. correcto. Bien, ya vamos terminando. Aquí era para sintetizar lo anterior, ¿no? Como se sintieron solos y desprotegidos durante la infancia, ahora experimentan ansiedad de separación, miedo al abandono y temor a quedarse solos. En esos casos, la estrategia más común para lograr esa seguridad, esa protección y ese cariño que necesitan es la sumisión. Y la sumisión a costa de sí mismos. Vamos a hacer una diferenciación entre sumisión y sujeción. Algunas de las personas que nos acompañan el día de hoy son estudiosas del texto bíblico y han escuchado muchas veces acerca de la sujeción al marido, porque en el texto bíblico nos hablan algo de eso, pero quiero retomarlo como para poder clarificar un punto, porque a veces nos quedamos solamente con un pedacito del texto y se malinterpreta lo que el texto dice, entendiendo que la sujeción es sumisión y no hay punto de comparación. La sumisión tiene que ver con todo lo que ya les expliqué antes. La sujeción, de acuerdo con esta perspectiva bíblica, es el resultado del amor que expresa el esposo o el marido a su mujer, ¿sí? Entonces, en Efesios 5, 22, 31, dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es también el Salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres deben de estar en todo sujetas a sus maridos. Pero cuando se lee hasta ahí nomás y no se lee el resto, entonces uno podría creer que tengo que sujetarme aunque me esté maltratando. Cristo amó a la iglesia y sacrificó su propia vida por la mujer, o sea, por la iglesia. Y en este caso hace la comparación de Cristo con la iglesia con, con los maridos hacia nosotras como sus esposas, ¿ya? Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua, acompañándola de la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, para que nuestros esposos nos presenten a nosotras como mujeres sin mancha, sin arruga, sin nada parecido, sino santificadas y perfectas. Entonces preguntémonos, nuestros esposos, nuestros maridos, ¿nos ayudan a edificar? ¿Nos están ayudando y contribuyendo a que la obra que empezó Dios en nosotros siga en ese proceso de perfeccionamiento? ¿O nos están machacando, nos están pegando, nos están humillando? Porque la sujeción no es para este evento, la sujeción es para el cuidado y para el amor del esposo. Así como el marido ama su propio cuerpo, así debe amar también a su esposa. El que ama a su mujer se ama a sí mismo porque nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos parte de ese cuerpo. Entonces, diferenciar sumisión de sujeción para las mujeres en el contexto
Ya no. Bien. Consecuencias de la dependencia, emocional, y aquí ya pues voy muy rapidito porque el tiempo se nos agotó. Continuas rupturas y reconciliaciones, ya nos lo había explicado. Insatisfacción y frustración en forma permanente, nada es satisfactorio porque el dependiente emocional nunca encuentra tranquilidad, incluso cuando tiene al lado su pareja a la que ama, está todo el tiempo atormentada porque la puede perder. La pérdida de sí mismo, ¿sí? La pérdida del yo, me pierdo en el otro, satisfago al otro y lo complazco para que no se vaya de mi lado, y entonces ahí yo paso a segundo plano. Los celos patológicos aparecen porque se interpreta todo de una manera equivocada, basado en esa necesidad afectiva y esa inseguridad que tengo, e incluso puede generar trastornos psicológicos. En muchos casos, la ruptura de la relación genera un trauma difícil de superar. La persona dependiente puede reaccionar escondiéndose tras comportamientos adictivos que pueden dar pie a la bulimia, al alcoholismo, a la drogadicción. También es usual que aparezcan cuadros depresivos o que se desencadenen comportamientos obsesivos, que se convierten en una vía para liberar la atención por la pérdida de esa relación, cuando esa relación se termina, y yo soy dependiente emocional. El camino, eh, el camino y las herramientas. Entonces son los pasos para avanzar en el camino que les mencioné al principio. Conciencia. La conciencia es reconocer que existe este problema, identificar si yo lo tengo. Si lo tengo, entonces necesito fortalecer mi identidad. Fortalezco mi identidad como resulta que a los pies del Señor y aprendiendo mucho acerca de lo que Jesús dijo de nosotras y lo que el Evangelio dice, para nuestras vidas podemos fortalecer nuestra identidad. Fortaleciendo nuestra identidad no nos perdemos en el otro. Así ganamos integralidad. Y al hacer estos pasos, nuestras relaciones interpersonales van a ser mucho más saludables y nos vamos a proyectar de una manera diferente hacia el futuro. Entonces, con esto, pues termino. Pastora Berta, muchas gracias por el espacio. Creo que vamos a tener un tiempito y luego tomamos el siguiente tema. Gracias, doctora Mónica. La verdad, una bendición que nos estés enseñando todas estas cosas que nos ayudan a crecer y que nos ayudan a tener nuestra vida de una manera diferente, de una manera muy saludable, y pues también a enderezar. Parte de la proyección de vida es que nosotros podamos enderezar. Doctora Mónica, si nos diriges en una oración específicamente por este tema para terminar este espacio, por favor. Bueno. Señor, te damos gracias, Papito Dios, por este tiempo, Señor, porque tú has sido quien ha organizado, tú has sido quien has convocado, porque eres tú en medio de este grupo de mujeres hermosas, Señor, que están aquí, unas que ya te siguen, otras que te están conociendo, Señor. Pero hoy te damos gracias por el tiempo, porque tú todo lo malo lo conviertes en bueno, porque tú te aprovechas de cada cosa que ha pasado en nuestras vidas para podernos decir, hey, aquí estoy yo, te amo, te quiero, eres importante, y simplemente nos dices, hay solución cuando tenemos problemas. Y yo estoy aquí para ayudarte, y yo estoy aquí para liberarte, y yo estoy aquí para darnos vida eterna. Así que, Señor, te damos gracias por eso que tú nos has prometido, por eso que creemos en ti, Señor. Te pedimos que quites los velos de nuestros ojos, que nos permitas reconocer y aceptar, y cuando sea necesario pedir ayuda específicamente, si se sale de nuestras manos salir de situaciones de dependencia emocional, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Codependencia. La codependencia entonces es una variante de la dependencia emocional. Es un conjunto de emociones y actitudes que conducen al individuo que la sufre, el codependiente, a asumir como propios los problemas de otra persona.
sea un hijo, sea la pareja, sea un amigo, un familiar o compañero, olvidándose de sí mismo y sus propias necesidades. Aquí se comparte el hecho de olvidarse de sí mismo y de sus propias necesidades con la dependencia emocional. Pero aquí la codependencia pues tiene una variante. La codependencia es una enfermedad que se gesta en la familia, inicia como necesidad afectiva, termina como control en la vida del otro, se exacerba al relacionarse con personas adictas y este es el componente que se agrega, ¿sí? Eh, Parece, pero no es una conducta altruista. Cuido para ejercer control. Y se ejerce ese control de manera inconsciente. Al cuidar al otro, el codependiente hace que éste le necesite, pudiendo de esta manera ejercer un control indirecto sobre la otra persona, ya que en algunos casos el codependiente puede llegar a chantajear emocionalmente a su protegido, retirándole la ayuda que le estaba dando si la conducta de este no se ajusta a lo que él considera que debería ser. Y ahí ya empezamos a ir viendo eh, las diferencias comparadas con la dependencia emocional. ¿Cómo saber qué es una conducta de control? Cuando el codependiente experimenta unas grandes dosis de frustración y emociones negativas, por ejemplo, angustia, tristeza, sensación de vacío, si el otro no responde sus generosos gestos de ayuda, o sea, tú estás enfermo, tú tienes un problema y entonces yo vengo a ayudarte, yo soy tu salvador, ¿sí? Eh, o no lo hace como, o si la otra persona no hace lo que uno quiere como uno quiere, entonces también se le generan esas emociones. Incluso puede llegar a sufrir problemas emocionales como trastornos de ansiedad y de depresión. El codependiente se vuelve aliado inconsciente de la enfermedad. O sea, la codependencia está vinculada a personas que tienen una adicción o que tienen un trastorno de salud mental. Por, por querer ayudar, se convierte el codependiente en un mantenedor de la conducta del otro, porque lo quiero ayudar tanto que impido que el otro asuma la responsabilidad de lo que le está pasando y asuma también la responsabilidad de tomar acciones y decisiones que vayan a favor de su propia recuperación. Y esa es la gran diferencia con la dependencia emocional, porque muchos de los otros patrones se repiten. La palabra co es de origen latín y significa con. Un codependiente, sin embargo, no es alguien que vuelve a la otra persona dependiente, ni mucho menos quien, por ejemplo, toma con ella, sino que acompaña la dependencia, y aquí ya no estamos hablando de la dependencia afectiva, sino la dependencia de una droga, cuando hay una adicción, sea alcoholismo, o sea drogadicción por opiáceos y todo lo demás, o cuando se tiene un trastorno en salud mental. Entonces, los trastornos de salud mental pues generan unas actitudes y unas dinámicas relacionales y familiares que son difíciles. Y una persona del núcleo familiar pues se termina siendo codependiente, es decir, termina bailando el mismo baile, jugando el mismo juego, viéndose afectado por lo que le pasa a la otra persona y tratando de protegerlo, de cuidarlo, de hacerle todo para que no sufra, para minimizar los problemas, para que nadie se dé cuenta, etcétera, etcétera. Y entonces así es como se configura la codependencia. Su vida se convierte en suplir las necesidades del otro. La designación de codependencia entonces surgió originalmente de este grupo de alcohólicos anónimos, cuando ellos empezaron a ver que atender el problema de las dificultades del bebedor se entendía mejor en el contexto de la familia y amigos que intentaban ayudar al dependiente del alcohol, en este caso. Por eso la codependencia partió de ahí, pero luego finalmente el término codependencia se fue trasladando a otro tipo de relaciones en las que las personas empiezan a volverse mantenedoras de un problema de alguien, en esa necesidad de ayudar, en ese querer ayudar, se vuelve mantenedor de lo que le pasa al que está aquí.
y además, pues también sufre con todo lo que ocurre y se olvida de sí mismo y de sus propias necesidades. ¿Cómo diferenciar? La codependencia concierne a toda persona que sacrifica su tiempo, su esfuerzo e incluso su dinero para resolver los problemas de otros o salvar a una pareja o amigo. Una persona que es codependiente tendrá tendencia a entrar en relaciones con personas que tienen muchos problemas de tipo afectivo, sociales, familiares o financieros, que tiene problemas de salud mental o que tiene problemas de drogadicción, ignorando los problemas de su propia vida. Y ese es otro patrón importante. Se ignoran los propios problemas porque se dedica 100% a atender los problemas del otro. Los roles en las relaciones codependientes empiezan a funcionar en tres modelos específicamente. Víctima. Una víctima es una persona que se siente sin recursos para salir de la situación que se le presenta. Entonces ese es uno de los roles. La persona que tiene un problema de adicción y tiene unas conductas que son muy erráticas y muy complejas que dañan toda la dinámica familiar, etc. El salvador, la persona que se siente superior al otro, en el sentido de que tiene la creencia de que él sí puede resolver el problema y el otro no. Por eso se asume como salvador. O sea, yo te puedo salvar, yo te puedo hacer, yo te consigo el especialista, yo te hago, yo te busco, yo te pongo, yo te subo, yo te bajo, yo te llevo, yo te traigo. Y no lo deja al otro asumir su propia responsabilidad. Le está robando identidad al otro y le está mandando un mensaje de incapacidad que genera una necesidad del otro hacia mí. Y finalmente se termina también manipulando al otro porque me vuelvo tan facilitador de sus necesidades que empiezo a tener control sobre la conducta del otro, porque entonces si no hace lo que yo quiero, le suprimo estos beneficios que le estoy dando. El otro rol es el perseguidor. Es muy frecuente que la víctima no se deja ayudar, no sigue los consejos que el salvador le da y no valora lo que hace el salvador por él o ella. Eso provoca el enojo y la frustración del salvador. Si el salvador se siente desafiado, entonces se convertirá en perseguidor. Y esos roles se pueden ir intercambiando. Hay unos patrones, el patrón de negación, donde los codependientes a menudo tienen dificultades para identificar sus sentimientos, tienen dificultades para identificar sus sentimientos, minimizan, alteran o niegan sus sentimientos, se perciben como muy generosos y dedicados al bienestar de otros, carecen de empatía para con los sentimientos y necesidades de las otras personas, califican a otros con sus propias carencias o características negativas, es decir, proyectan sobre el otro lo malo que hay en mí. Consideran que se puede cuidar sin la ayuda de otros, o sea, no quiere que nadie más meta la mano, porque como se siente el salvador, el único que puede hacer lo mejor por esta persona soy yo. Entonces no quiero que nadie más ayude, no hay necesidad, ¿sí? Y cuando pues simplemente desde un punto de vista lógico, racional y saludable, lo mejor que le puede pasar a alguien que tiene un problema es que tenga una red de apoyo y que haya un equipo interdisciplinario incluso que esté allí para favorecer su proceso su proceso de restauración. Y no que sea una persona que se asuma la responsabilidad de hacerlo todo por el que está con su problema, con su enfermedad. En este patrón de negación se enmascaran el dolor de varias maneras, como rabia, como gracia o como aislamiento. Se expresa negatividad, se expresa agresión de maneras indirectas y pasivas y se busca la aceptación de personas no asequibles emocionalmente. Y ahí hay una diferencia con la dependencia emocional. En la dependencia emocional yo quiero la afectividad del otro. Aquí lo que quiero es el dominio del otro, es ayudar al otro, pero lo emocional finalmente no es tan relevante en este caso. Los patrones de baja autoestima, pues juzgan duramente sus propios pensamientos, sus palabras y acciones como si no fueran lo suficientemente buenos.
no se perciben como dignos de recibir amor ni como personas valiosas, buscan constantemente el reconocimiento y los halagos de los demás para así sentirse valiosos, tienen dificultad para admitir que han cometido un error, aparentan tener la razón ante los demás, incluso mienten para dar buena apariencia. Son incapaces de identificar o pedir lo que requieren y necesitan, porque se olvidan de sus necesidades, porque están enfocados en las necesidades del dependiente de las drogas o del dependiente del alcohol. Se perciben como superiores, buscan que otros los brinden sensación de seguridad, tienen dificultad para iniciar algo, cumplir con las fechas límites y completar proyectos. Tienen problemas al definir las prioridades y los límites saludables. Y nosotros vemos muchas veces actitudes de este estilo y pasamos por alto esas actitudes. Como no sabemos y no conocemos, entonces simplemente nos parecen normales o esto es algo como casual o es que hoy le dio por ser de esta manera a esta persona. Pero si le hacemos un seguimiento y observamos la conducta y vemos que son conductas de carácter repetitivo, de carácter recurrente y permanente, entonces allí estamos viendo pues que hay un problema, ¿no? Los patrones de complacencia. Estos son otros patrones que son muy claros en la codependencia. Las personas se vuelven extremadamente leales. Leales es cómplices, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene problemas con un trastorno alimenticio. El codependiente empieza a circular en torno a esta persona con el trastorno alimenticio y se vuelve complaciente, lo quiere ayudar, lo quiere proteger y salvar, y le prepara dietas y todo, pero cuando la persona que tiene los problemas o los trastornos de alimentos se quiere comer el postre, entonces lo quiere consentir y le complace. Y empieza a girar en torno a la problemática del trastorno alimenticio que tiene la otra persona a la cual intenta salvar. Comprometen sus valores e integridad para evitar el rechazo o la ira de otras personas. Dejan de lado sus intereses personales para hacer lo que otros quieren, igual que en la dependencia emocional. Son muy sensibles a los sentimientos de otros y los asumen como propios. Temen expresar, bueno, cuando digo aquí que los asumen como propios es que si el otro se siente triste, entonces yo me pongo triste con él. Si el otro está enojado, entonces yo también me enojo con la persona con la que se enojó y me adhiero a toda la experiencia emocional de la persona de la cual yo estoy siendo codependiente. Son muy sensibles a los sentimientos de otros y los asumen como propios. Temen expresar sus creencias, opiniones y sentimientos cuando difieren de los demás para no entrar en contradicción y conflicto. Aceptan el sexo como sustituto del amor que desean. Y esto de que aceptan el sexo como sustituto del amor es que hay vulnerabilidad en la participación en la actividad sexual cuando no es algo que yo deseo, cuando no es algo en lo que estoy de acuerdo, cuando no es algo que incluye intimidad comunicacional, intimidad afectiva, intimidad relacional, sino que simplemente es el acto por satisfacer la necesidad fisiológica. Y a eso es a lo que hace referencia este punto. Toman decisiones sin tener en cuenta las consecuencias, renuncian a su propia verdad para obtener la aprobación del otro y o evitar el cambio. Hay patrones de control. Creen que la mayoría de las personas son incapaces de cuidarse, tratan de convencer a otros de lo que deben pensar, hacer y sentir. Entonces ustedes se encuentran con personas que hay que, no sé, están en una situación X o Y y simplemente hay que resolver un tema. Y son las personas que saltan con todas las soluciones, pero mira, hazlo de esta manera, porque si lo haces así, entonces tal cosa. Y si logras hacerlo de esta manera como yo te estoy diciendo, porque es que tiene que ser como yo te digo y no como a ti te parece, están mandando mensajes de incapacidad al otro y están diciendo yo soy el que sabe, yo soy el que puedo, hazme caso, y hacen sentir a la otra persona vulnerable, insegura, incapaz. Y así también se está obteniendo el control.
Ofrece consejos y guías sin que nadie se los pida. ¿Mm? Entonces, es una persona sumamente entrometida, sobre todo cuando está en ese proceso como de tratar de abordar y de llenar el espacio y la vida de esa persona para que se deje cuidar, salvar y controlar. Se resisten cuando los demás rechazan su ayuda o consejo. Despilfarran regalos y favores a los que desean ellos influir. Usan el sexo para obtener aprobación y aceptación. Tienen que sentirse necesitados para tener una relación con otros. O sea, la necesidad es parte de su vida. Necesito sentirme necesitado, ¿no? Para tener una relación con otros. Si no se cumple esa condición, entonces son relaciones que pierden interés. Exigen que otros satisfagan sus necesidades también. Utilizan el encanto y el carisma para convencer a otros de su capacidad de ser cariñosos y compasivos. Usan la culpa y la vergüenza para explotar emocionalmente a otros. Se niegan a colaborar con otros y a hacer compromisos o negociaciones. Autoridad o rabia para manipular los resultados y la conducta de la otra persona. Suelen usar una jerga de recuperación en un intento de controlar la conducta de las otras personas y fingen estar de acuerdo con otros para obtener lo que desean. Entonces, fíjense cómo el patrón de control aquí se vuelve tan evidente y es uno de, con la complacencia, los dos patrones que prácticamente hacen la diferencia con la dependencia emocional. En otros casos, el patrón es diferente y son codependientes que a menudo pudieran ser más evitativos que controladores. Permiten que sus adicciones a la gente, los lugares y las cosas los distraigan para evitar intimidad en las relaciones personales. Utilizan comunicación indirecta y evasiva para evitar los conflictos o los enfrentamientos. Disminuyen su capacidad de tener relaciones saludables al renunciar al uso de todas las herramientas de la recuperación. Entonces, hay posibilidades, hay recursos para que esta persona se recupere realmente y finalmente pareciera que el que lo quiere ayudar no quiere que se recupere. Porque es que si se recupera, pues me va a dejar de necesitar. Son procesos mentales inconscientes, pero se dan. Y entonces, en consecuencia, se van a tener unas conductas que parecen saboteadoras de los procesos de recuperación de quienes necesitan recuperarse. Y uno cuando está asesorando o está acompañando a personas con esta situación, a uno le parece increíble y no lo entiende. Pues esta es la explicación. Reprimen sus sentimientos o necesidades para evitar sentirse vulnerables. Atraen a los otros, pero cuando se acercan, los alejan. Y consideran que las demostraciones de emoción son una señal de debilidad. Entonces, aquí este es un patrón diferente, que es un patrón de evitación, pero que también se presenta dentro de la codependencia. ¿Qué hacer? Establecer límites. Esto fuerza a los demás a aprender a tomar responsabilidad de sus propias vidas. Hay que reaprender a ayudar. Por supuesto que ayudar es necesario y estamos diseñados para ayudar, para ser serviciales, para acompañar al otro que sufre. Pero cuando tenemos este problema de codependencia, la persona tiene que inicialmente dejar de ayudar para aprender a hacerlo de una manera saludable, ¿sí? Y cuando retome su ayuda, que lo haga ya dentro de unos límites previamente establecidos y consciente de que tuvo este problema y de que lo puede hacer de una manera más regular. Diferenciar entre apoyar y reparar. El apoyo incluye escucha empática, dar ánimos, en lugar de resolver problemas a personas que son capaces de resolverlos por sí mismas. Hay que dejar al otro que sea y al otro que pueda tener autonomía y que pueda tener esa responsabilidad propia de asumir en sus manos sus procesos, su recuperación, su búsqueda de ayuda. Uno está ahí acompañando, pero no invadiendo.
son dos cosas diferentes. Aprender de patrones de familia. Entonces, identificando los patrones malsanos de la codependencia en la familia nos ayuda a ser también conscientes y a romper con ese círculo vicioso que se genera repitiendo los patrones de generación en generación. ¿Qué hacer también? La dependencia de Dios. Si yo dependo de Dios 100%, esa es una relación de dependencia segura, en la que yo no puedo ejercer control sobre Dios y en la que Dios es fiel, amoroso y va a tener cuidado de mí. Reconocer el problema personal, si es que lo tengo, o el problema en un familiar, si es que veo a alguien cercano que lo padece, y entregar a Dios su propia restauración a la adicción o a sentirse necesitado y a querer controlar a los demás. No usurpar el rol de Jesús, y esto es muy importante, y solamente hay un Salvador, y ese es Jesús, y Él ya nos salvó a nosotros del pecado de otros sobre nosotros y del pecado que nosotros podemos ejercer y de la condenación, ¿sí? Solo hay un Salvador verdadero, es Él. No somos nosotros somos acompañantes, apoyadores, ayudadores, terapeutas, profesionales de la salud que estamos allí para prestar un servicio, pero no podemos salvar a nadie. Quien puede salvar a su pareja, quien puede salvar a su familiar o a su amigo, es Jesús. Y esto suena extraño para las personas que no comparten nuestra fe, pero cuando uno camina con el Señor se da cuenta que esto se hace real y se hace vida en la vida de las personas. ¿Qué hacer? Pedir ayuda. Si uno no puede regularse, si a partir de lo que hemos hablado acá desde el día de ayer hasta hoy, encontramos que sí, que evidentemente nosotros tenemos una cantidad de síntomas o características eh, eh, que están estructurando un patrón de dependencia o de codependencia en mi vida y no lo puedo manejar o creo que no puedo, entonces, bueno, voy a pedir ayuda, porque no puedo seguir así en esta condición, ¿no? Y aquí es cuando el Señor hace las cosas para que ustedes reciban esta información y quien lo necesite, entonces, si se sintió identificado, diga, bueno, ok, esta es mi oportunidad para poder salir de esta situación en la que estaba y que no es saludable. Bien. Entonces, retomando los pasos para mejorar. Conciencia y aceptación. El pasado no resuelto se manifiesta en los vínculos relacionales del presente. Tenemos que ser conscientes de eso. Reconocer los síntomas de la dependencia emocional, de la codependencia. Si los encontramos en nosotros, aceptar que se tiene un problema que se necesita ser atendido. La identidad. Y esa identidad, la dimensión espiritual y la fe nos provee un recurso enorme, es un recurso invaluable que ni siquiera la psicología lo puede proveer. Desde la psicología la identidad se maneja desde historia de vida, se maneja desde autoestima y autoconcepto y otra serie de elementos, pero la dimensión espiritual nos provee la identidad que nos da el ser personas que hemos sido amadas, creadas y salvadas por un Dios que incluso vino y se hizo hombre y murió en la cruz por nosotras. Y esa es una identidad que nadie nos puede quitar, que nos da dignidad, que nos da seguridad, y que yo las invito para que aquellas mujeres que no han tenido la posibilidad de fortalecer su identidad a través de Jesús, pues tengan este tiempo y esta oportunidad para quererlo conocer y para darle entrada a su corazón, y van a ver cómo las cosas pueden cambiar grandemente y para favor de ustedes, ¿no? Libera a la mujer que hay en ti. Libera a la mujer que hay en ti. Esta es una frase para aquellas mujeres que se identificaron con un patrón de dependencia emocional o de codependencia, ¿no? Tú eres amada, creada, dotada, valorada y has sido salvada.
y eso es invaluable. Eso te da una seguridad y una necesidad, cuando lo asumes y lo integras a tu vida, una necesidad de poder valorar el respeto y la dignidad que las personas que están a tu alrededor te deben dar. Ni dominio, ni necesidad, ni sumisión son amor. El amor es entrega. El desierto emocional en la infancia y la falta de cuidadores seguros, de padres presentes y con vínculos de apego seguros, genera soledad, abandono y desamparo. En consecuencia, se idealizan a las parejas para que las parejas llenen todo lo que nos faltó. Ahí cometemos unos errores a la hora de vincularnos con personas afectivamente si lo hacemos desde la necesidad. Si internalizas lo que Dios ha hecho por ti y dicho de ti, llenas tu cuerpo con su luz, podrás tener una mirada más saludable de ti misma y recobrar el valor que hay en ti. Esta integralidad espiritual, física, psicológica y social. Dimensiones que están referenciadas en el mismo Jesús, si ustedes lo buscan, está en Lucas 2:52. Hay que aprender a regularse emocionalmente, fortalecer la identidad, practicar ejercicios que nos permitan ese fortalecimiento de la identidad, mantener intereses, sueños y activos todos nuestros talentos. Nadie nos puede quitar, ni robar, ni prohibir lo que Dios nos entregó. Hay que resolver el pasado, por supuesto. Si no resolvemos el pasado, vamos a seguir ahí en esa espiral. Mantener y ampliar nuestras redes de apoyo. Cuando uno está solo, sufre solo. Cuando uno está solo, tiene menos oportunidad de ser valorado, de ser entendido y de ser ayudado. El otro punto es la relacionalidad, con los pasos con los que empezamos al iniciar a las 7:30, ¿no? La relacionalidad. Ampliar la red de apoyo con relaciones saludables y estables, con límites claros, con valores innegociables. Esos valores innegociables nos los da la posibilidad de haber fortalecido nuestra identidad y habernos integrado en una persona valorada y en una persona que tiene dignidad. Y la proyección, visualizar el futuro con relaciones afectivas deseadas, que sean tranquilas, que sean amplias, que sean edificantes, libres de temor, sin drama, sin persecución, sin dominio ni control, sin maltrato. Y para cerrar, quiero compartirles este videito. Con eso, al finalizar el video, Pastora Berta, ya puede tomar la palabra. Gracias. Eres hermosa. Eres inteligente. Eres divertida. Eres amable. Eres única. Eres merecedora de amor y afectos. Nunca eres demasiado. Siempre eres lo suficiente. Eres preciosa. Eres un diamante, una rosa, una perla, la más bella de todas las creaciones de Dios. Tú vales más de lo que jamás podrías imaginarte. Vales más que los números de la báscula, o los productos de cabello que usas, o los zapatos que calzas. Más que cuántas chicas desearían ser tú, cuántos chicos desearían tenerte. Más que el precio de tu ropa,
o la calificación de tu examen de matemática, inclusive más que el número de seguidores que tienes en Twitter. Tu valor sobrepasa todas las cosas terrenales, porque en los ojos del Señor Dios, tú eres amada y vale la pena morir por ti. A pesar de lo que pienses que eres, seas modelo de una revista o modeles arcilla con abuela, estés en la lista de los deseados o no tan deseados, ya seas capitana de porristas o marginada, seas señorita popular y nunca hayas tenido a nadie a quien decirle amigo, ya sea que te ames a ti misma y ames tu vida o no puedas soportar verte al espejo y sentir que toda tu vida se cae a pedazos, seas toda una ganadora o te sientas el mayor fracaso del mundo, no importa quién creas ser. La realidad es que tú mereces a alguien que dé su vida por ti, porque tú eres poderosa y fuerte y capaz. Lee sobre las mujeres en la Biblia: Esther, Ruth, Marta, María. Estas mujeres cambiaron el mundo para siempre, y dentro de ti, cada una de ustedes es una mujer con el mismo poder, la misma fortaleza y la misma capacidad para cambiar al mundo. Tu responsabilidad es encontrar esa mujer y liberarla. Esto es lo que eres. Y cualquier voz que escuches en tu cabeza y te diga lo contrario es la voz del enemigo. Y la próxima vez que la escuches, esto es lo que dirás: no, yo, Satanás. Yo soy hija del Dios vivo, valorada, amada y adorada sobre todas las cosas por el Creador de todas las cosas, por la gloria de quien es mayor que todas las cosas. Yo soy grandiosa. Y por favor, no lo olvides. Gracias, Padre. Señor, bendigo cada mujer que estuvo en este congreso ayer y hoy, Padre. Pido, Padre, que tu bendición siga operando en la vida de cada una de ellas y sus familias. Estas son herramientas que sirven para nosotras y también para los que están alrededor nuestro, que las podamos aprovechar, Padre Santo, que podamos entender qué propósito tienes tú con estas charlas y que cómo las podemos implementar, porque nada sucede por casualidad en nuestras vidas, Señor mío. Gracias por cada mujer, gracias porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres maravilloso, Señor mío. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos, bendecimos a las conferencistas, bendecimos a cada mujer que habló de su testimonio, Señor, testimonio de vida, cada mujer que trabaja para ti, la bendecimos en este momento y te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, porque tuyo es el reino, el imperio, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.